Muchas gracias, hermana directora de UNESCO. Una enorme satisfacción estar en esta asamblea a 70 años de aniversario de este organismo internacional tan importante para la ciencia, cultura y educación. Igualmente un saludo al presidente de la asamblea y a toda la directiva de UNESCO. Saludo a todos los representantes de los países de esta organización internacional como es la UNESCO. Casualmente nuestra visita por Europa coincide en esta asamblea y agradecer por la invitación, por la directora, por el presidente, de todos ustedes, de participar brevemente en esta asamblea. Primero, expresar a nombre del Estado plurinacional de Bolivia, que representa al pueblo boliviano, deseando éxito en sus 70 aniversarios de esta nuestra institución como la UNESCO. Deseo mucho augurio, deseo mucho éxito, mucha fortaleza para seguir con un trabajo, especialmente en temas de educación. Es importante los 70 años recordar, así como las Naciones Unidas, para qué se han creado, se han fundado estas instituciones importantes para la humanidad, para la vida y para el planeta. Hace 70 años, UNESCO, Naciones Unidas, se fundan justamente para que haya paz social en el mundo, justicia, igualdad, dignidad y unidad en nuestros pueblos. Antes de 70 años, guerras mundiales, invasiones, dominación imperial, repartija imperial, con un modelo económico de saqueo permanente en todas partes del mundo. Creo la humanidad, nuestros antepasados, con justa razón, con mucha sabiduría, crearon estas instituciones, organismos que representan a los estados del mundo. Después de 70 años, no sé cuál será la evaluación de UNESCO, pero desde Bolivia, ¿qué vemos? Vemos que vuelven las guerras, vuelven las invasiones, vuelven la pobreza, vuelve el terrorismo de Estado frente a los movimientos sociales que luchan por la paz, por justicia, por la dignidad. En 70 años, entonces, ¿qué hicimos desde las Naciones Unidas? ¿Dónde está la paz? En nuestras intervenciones de las Naciones Unidas, siempre hablamos de la paz, pero nunca nos preguntamos cómo se puede garantizar la paz. Desde las Naciones Unidas, todos los presidentes hablamos por justicia, pero no atacamos o no sabemos cuál es el origen de la pobreza, cuál es el origen de la injusticia, cuáles son las causas profundas de las guerras o de la injusticia o de las intervenciones militares en algunos países. Hermana directora, no sé qué tiempo tengo para intervenir, para no abusar de su amabilidad, de su paciencia. Your Excellency, we were a little bit hesitant to indicate a time limit to you, but I believe 20 to 25 minutes will be adequate. Thank you very much. Muchas gracias. Entonces decía, hermanas y hermanos presentes en esta sesión de UNESCO, que yo puedo contar mi experiencia en Bolivia. Bolivia políticamente estaba sometido al imperio norteamericano. En Bolivia decidía la embajada de Estados Unidos, especialmente para ser ministro
de defensa o de gobierno, tenía que tener aval de la Embajada de Estados Unidos. Hasta para ser comandantes de la policía, comandantes de las Fuerzas Armadas, si no tenía aval, el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos, no podía ser comandante. En lo económico, para ser ministro de Economía o de Finanzas, tenía que tener el aval del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, y especialmente del Fondo. Es decir, allí no había soberanía política ni soberanía económica. Nuestra generación, esta generación, nos organizamos sindicalmente, socialmente, comunalmente, para enfrentar esa dominación externa, para acabar con la imposición de políticas económicas, políticas sociales, hasta intervenciones militares, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. Y quiero decirles que no ha sido suficiente la lucha sindical ni la lucha social, sino de la lucha social, sindical, de la lucha comunal, pasamos a una lucha electoral. Decidimos, especialmente un sector muy humillado en la historia, muy alejado de las políticas sociales, el movimiento campesino indígena originaria, inclusive en algunos tiempos del imperio europeo, amenazados del exterminio. Y ese sector ha decidido liberarse, pero también aprovechar los derechos políticos que tenemos. Ustedes saben que a 500 años de invasión europea, decidimos el año 1992 pasar de la resistencia a la toma del poder como originarios milenarios y dueños de esa noble tierra, antes llamada Abya-Yala, ahora América. Yo siento que en Bolivia hemos cumplido con ese mandato porque el 95 organizamos un instrumento político de la liberación, un instrumento político por la soberanía de nuestros pueblos. Nos hemos juntado con los distintos sectores sociales, una lucha ideológica, una lucha programática, una lucha también de valores. Nos ha ayudado bastante este instrumento político. Quiero decirles, en el pasado no había estabilidad política. Solo quiero comentarles, tal vez algunos delegados, delegadas, que nunca se informaron de la situación de Bolivia. Yo presté el servicio militar como soldado el año 1978. Ese año conocí 3 presidentes. Entré al cuartel cuando mi general Banzer era presidente. Yo no conocía los temas políticos con 17, 18 años. Cuando un general a media gestión ha sido el presidente general Juan Pereda Azul. Bueno, a soldados nos llevaron a una zona cocalera nada más a reprimir. Y como era un altote flaco, me prepararon en policía militar, me especializaron como policía militar y me mandaron a cuidar a mi comandante del ejército, general David Padilla Arancibia. Yo ahí dando seguridad, guardia, como PM. En la noche, una noche dejé a mi comandante, a mi general de comandante. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. No podía entender qué estaba pasando. Esa era la situación política de Bolivia. Yo llegué a la presidencia en enero del 2006. 5 años antes de la presidencia de nuestro proceso, de nuestra revolución democrática cultural, habían 5 presidentes. 2001, Banzer. 2002, Tuto Quiroga. 2003, Gonzalo Sánchez Lozada. 2004, Carlos Mesa. 2005, Eduardo Rodríguez Belcé. 5 años presidente en 5 años. La historia demuestra que en 24 horas habían 3 presidentes. En Bolivia ha habido más golpes de Estado que en toda América Latina. Estos días me estaba recordando y comentando, cuando llegué a la presidencia, un hermano exilado de Bolivia por las dictaduras militares me dice: hermano presidente,
tiene que cuidarse de la Embajada de Estados Unidos. Yo le pregunto por qué. Me dice, solo en Estados Unidos no ha habido golpe de Estado porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. No podía entender eso. Y como que el 2008 el embajador de Estados Unidos estaba financiando a mis opositores para revocar mi mandato y para el golpe de Estado. Por dignidad y por soberanía hemos expulsado al embajador de Estados Unidos y ahora quiero decirles, sin embajador de Estados Unidos estamos mejor políticamente y democráticamente. Entonces, hermanas y hermanos, brevemente comentarles que quiero decirles, nuestro modelo para rápidamente levantarnos, saben, se conoce que hemos avanzado en corto tiempo. En lo político, la refundación de Bolivia con la participación del pueblo mediante una asamblea constituyente. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales y la nacionalización de los servicios básicos, porque por constitución los servicios básicos no pueden ser de negocio privado, sino un servicio público, porque estamos hablando del agua, es vida, como agua, luz, teléfono puede ser un negocio privado. Y en la parte social, la redistribución de la riqueza. Después de la nacionalización, la riqueza no se exporta, se queda en Bolivia. Antes la poca plata se exportaba y lo que quedaba se privatizaba. Ahora la riqueza se democratiza, se socializa, vuelve al pueblo. Lo que comentaba nuestro hermano presidente de la Asamblea, que el 2005 nos dejaron con 38% de pobreza. Estudio al 2013, hemos bajado de 38% de pobreza al 18% de pobreza. A este año nosotros, nuestros datos estimamos que vamos a llegar al 5% de pobreza. Tengo un plan, mi mandato es hasta 2020, queremos llegar al 7, 8, 9% de pobreza. Rápidamente hemos reducido en Bolivia. Y por eso quiero afirmarles en nuestra experiencia en Bolivia qué tan importante había sido liberarnos de esa dominación imperial, pero también de ese modelo neoliberal manejado por el Fondo Monetario Internacional. Allí quiero decirles, hermanas y hermanos, ahora ya no mandan ni el fondo ni el imperio norteamericano. Ahora allí mandan los indios y no los gringos. Eso puedo garantizarlos, por eso hemos cambiado rápidamente la situación social y económica de Bolivia. Pero ¿qué vemos? ¿Qué veo desde allí al mundo? Estamos en París, Francia. Respeto, saludo la Revolución Francesa de 1789, espero no equivocarme. Los franceses combatieron la monarquía. Nuestro respeto, nuestra admiración. Y por eso siento que en este nuevo milenio no estamos en tiempo de monarquías, no es en tiempo de oligarquías, ni jerarquías, menos de anarquías financieras. No es un tiempo donde manden las transnacionales ni los banqueros, sino manden los pueblos mediante presidentes democráticamente electos. Yo tengo muchas diferencias con algunos o muchos presidentes del mundo. Yo siento que no mandan sus presidentes, que no gobiernan sus presidentes, sino que gobiernan las petroleras, los banqueros o los transnacionales de medicamentos y de otros rubros. ¿Qué quisiéramos en estos tiempos? Mi gran deseo es que nuestras organizaciones, organismos internacionales como la UNESCO, como la FAO, como las Naciones Unidas y todas sus instituciones dependientes de las Naciones Unidas, sean organismos de integración y no de dominación. Sean organismos de liberación y no de invasión. Desde ahí sepamos cómo controlar a otros organismos o instituciones que solo están preparando para invadir. Estaba por primera vez como 8 días en Europa. Las preocupaciones del mal llamado migrantes. Quiero decirles, desde un punto de vista nuestro, no hay migrantes. Son refugiados de la guerra o desplazados por el clima.
Y por eso debemos gestar desde acá la ciudadanía universal. No es posible que haya globalización para el dinero, pero no hay globalización para el ser humano. ¿En qué clase de mundo estamos entonces? De verdad, yo siento que, ¿por qué tantas crisis? Ahora vamos a debatir estos días crisis climática, crisis financiera tenemos, crisis de valores. Es toda crisis. Es un sistema, no sé toda esta crisis, pero un sistema fracasado, un modelo fallido, con un ser humano amenazado al exterminio, con la madre tierra que no está garantizado su existencia. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos? Responsabilidad no solamente con nosotros y especialmente con las futuras generaciones. Y pienso que desde nuestras instituciones, como la UNESCO, como las Naciones Unidas y otros, cómo empezar a cambiar. En nuestra experiencia, solo con el pueblo unido es posible cambiar. Solo con el pueblo organizado y movilizado es posible cambiar. Pero también si queremos cambiar, como dicen nuestros movimientos sociales, otro mundo es posible, solo va a ser otro mundo posible cuando los políticos cambiemos. Que se acabe la soberbia de los políticos. Que se acabe que la política, que para el político no sea beneficio, que la política para el político no sea negocio. Yo aprendí que la política es servicio, compromiso y más sacrificio con los pueblos y gobernar obedeciendo al pueblo. Esa es nuestra experiencia. Eso hizo cambiar en corto tiempo a Bolivia. Ustedes saben, hermanas y hermanos, Bolivia era el último país de Sudamérica. Bolivia era el penúltimo país de América en 2005. Perdone, hermanos de Sudamérica, Argentina o Brasil, Venezuela, otros compañeros. Saben, este año Bolivia va a ser primero en crecimiento económico de Sudamérica. Bolivia este año va a ser segundo en crecimiento económico en América. Porque hemos convertido que la política es en una ciencia de servicio y no un negocio. Eso nos ha ido bastante. Estoy seguro que no estamos atendiendo la demanda de más de 500 años. Y si hablamos de 500 años, no he venido a Europa para pedir resarcir los daños de 500 años, por favor. Estamos en otros tiempos. Venimos acá, evidentemente, a profundizar nuestras relaciones. Es posible, no es tan sencillo atender la demanda de 180 años de la vida de república en Bolivia, aunque hemos cambiado a un Estado plurinacional, dejando el Estado colonial. En 9 años, tal vez no hemos atendido, pero saben ustedes que hay estabilidad política, hay prosperidad económica, gracias a los movimientos sociales. Quiero decirles, los campesinos indígenas originarios organizados, junto a los obreros, junto a otros sectores sociales, hemos salvado a Bolivia. Imagínense ustedes cómo hubiera estado Bolivia se seguía con su modelo neoliberal de saqueo, de robo permanente. Hermanas y hermanos, puedo seguir conversando algunos temas importantes, pero quiero decirles, saludo algunos reconocimientos a nuestros bienes culturales, pero hay un tema de fondo que es importante desde acá, se sancionen quienes roban los bienes culturales y quienes compran también, no solamente los que roban. Hemos recuperado algunos bienes culturales, especialmente el movimiento indígena. Hemos recuperado, gracias a algunas personalidades de Estados Unidos, acá de Europa, por ejemplo, la isla de Queco, el dios de la abundancia. En 1840 nos robaron, se lo trajeron por acá. Estamos recuperando. Quisiera que ustedes nos acompañen para seguir recuperando estos bienes culturales, que es el patrimonio de la humanidad, patrimonio especialmente del movimiento indígena. Muchas gracias.